En este diálogo conectas sobre la mutación militar de Fuerzas Armadas a contratistas poderosos. Conversaremos sobre el papel de los ejércitos en América Latina, un papel que originalmente se destinó a la defensa contra amenazas externas, pero que en las últimas décadas ha sido afectado por los negocios y facilidades otorgadas de parte de los gobiernos que benefician a estas instituciones. Para conversar sobre este tema tenemos a un grupo de periodistas y expertos que durante más o menos una hora nos ayudarán a entender y responder el porqué de esta situación en América Latina y también nos ayudarán a dar a conocer las consecuencias que tiene ese cambio en nuestro continente. Damos la bienvenida a Laura Tedesco. Saludos, Laura. Muchas gracias por la invitación. Laura es decana y directora del Departamento de Ciencia Política de St. Louis University, el campus de Madrid. También ha sido docente en diversas instituciones académicas y consultora de UNICEF, DFID, entre otras. Por igual, damos la bienvenida a Miriam Ramírez desde México. Saludos, Miriam. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Miriam. Miriam es periodista especializada en temas de corrupción, política, narcotráfico y también derechos humanos. Es integrante de la Unidad de Investigación y Datos del periódico El Universal y también pues es coautora del libro Periodismo de Investigación en el ámbito local y también otra publicación, El silencio no es opción, además de reportera en diferentes diarios de México, específicamente también en Sinaloa. Por igual tenemos a Octavio Enríquez. Octavio, saludos. Muchísimas gracias, estoy la verdad muy contento de volver a casa. Conecta, yo siempre lo reivindico Claro, como mi segundo hogar periodístico. Muchas gracias a claro que todos y un sí. gusto compartir esta hora con ustedes. Claro, bueno, así como decía Octavio, Octavio es de la casa de Conectas. Ustedes pueden buscar en nuestro sitio web conectas.org varios artículos y análisis escritos por Octavio. Uno de ellos a propósito de este tema de los ejércitos. Él es periodista de investigación nicaragüense, miembro de Conectas Hub y también integrante del equipo de Confidencial. Está exiliado desde 2021, pero su trabajo se ha enfocado en los últimos 15 años en fiscalizar al régimen de Daniel Ortega, incluyendo su círculo más cercano. También Octavio, pues su trabajo ha sido reconocido con el premio Ortega y Gasset, Rey de España, y de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y también nos acompaña en esta conversación Raúl Medina Orama. Saludos, Raúl. Muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por la invitación y un placer estar con los demás colegas y panelistas. Bueno, Raúl es periodista, es editor y fotoreportero freelancer de Cuba. Él ha escrito y producido textos y videos para medios independientes cubanos como El Estornudo, El Toque y ADN, y es coautor de una investigación de Conectas y El Toque llamada La Matrioshka de los negocios cubanos. Les invitamos en especial a leer este reportaje que realizó Raúl, La Matrioshka de los negocios cubanos, sobre el conglomerado de empresas militares en Cuba. Actualmente trabaja con la Organización de Derechos Humanos Justicia 11J. Quiero destacarles que este panel se da en colaboración con St. Louis University y El Toque. Mi nombre es Indira Suero, yo soy editora de Conectas desde República Dominicana y les acompañaré en este conversatorio. También, si tienen algunas preguntas que quieran pasarles a nuestros panelistas, las pueden poner en el chat de Zoom, ahí las ponen y haremos algunas pausas para dar paso a sus interrogantes. Empezamos esta conversación. Laura, empiezo contigo. Vemos que en los últimos años América Latina ha sido testigo de una tendencia preocupante, que es el crecimiento de la influencia de los ejércitos en asuntos económicos y empresariales. Quisiera saber, en Cuba, ¿cuáles factores han permitido que los ejércitos diversifiquen su presencia en la economía? Bueno, muchísimas gracias. En Cuba específicamente
las Fuerzas Armadas Revolucionarias comienzan a cambiar su rol a partir del periodo especial, que es cuando cae la Unión Soviética, y entonces en ese momento Fidel Castro lo que va a hacer, darle a las Fuerzas Armadas es un rol económico, porque por el periodo especial hace que Cuba, la economía cubana, tenga un shock muy importante, porque se cae su inversor y su socio principal, que era la Unión Soviética. De ahí en más es cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias empiezan a involucrarse en los negocios y sobre todo con todos los negocios, con todos los sectores que atraen divisas y que dejan entrar divisas, especialmente dólares, a Cuba. Y entonces vamos a ver que se organizan bajo un paraguas que se llama GAESA, y abajo GAESA vamos a tener sobre todo empresas que están relacionadas al turismo. Entonces, todos los hoteles que hay en Cuba, todas las cadenas hoteleras, por ejemplo, Meliá, tienen que negociar básicamente con gente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para poder hacer inversiones en Cuba. Hoy por hoy, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, su rol principal es básicamente es básicamente económico. El último entrenamiento de lo que se sabe, porque bueno, a veces es muy difícil encontrar este tipo de información, pero de lo que se sabe, el último entrenamiento militar fue en el 2016 en la isla de Cuba. Todo lo demás se refiere a a inversiones extranjeras. ¿Por qué se lo da Fidel a las Fuerzas Armadas? Bueno, porque hay una gran confianza, hay un control bastante fuerte, y porque consideran que las Fuerzas Armadas Revolucionarias son uno de los bastiones de la revolución y que no van a convertirse en lo que vieron en Rusia, que fue todos los grandes millonarios rusos que se crearon luego de la caída de la Unión Soviética. Y Fidel trata de evitar eso, dándole la economía a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y además en particular a alguien que era ex yerno de Raúl, que falleció en julio el año pasado, y que era López Calleja, ¿no? Y por esa familiaridad. O sea, que todo quedaba un poco en familia, el control de Fidel sobre las empresas militares. Vemos ese componente que menciona Laura, el tema de la familia, al menos en el caso de Cuba. Miriam, vemos que México ha experimentado un cambio significativo en el papel de las fuerzas militares y esto llevó a una mayor influencia en asuntos civiles y económicos. Esta evolución genera preocupación en la sociedad y entre los expertos porque obviamente el creciente poder militar plantea interrogantes en la consolidación democrática y el respeto a los derechos humanos en esa nación. ¿Cuáles casos destacan sobre el creciente poder militar y su influencia en los asuntos civiles y económicos de México? Sí, claro. Pues en México no solo tenemos a militares realizando labores de seguridad pública a través de la Guardia Nacional, también las Fuerzas Armadas cada vez están más presentes en actividades civiles. En los últimos 10 años, el gobierno federal y los gobiernos locales le han asignado por lo menos 246 tareas civiles a las Fuerzas Armadas, según un estudio llamado Inventario Nacional de lo Militarizado. Las Fuerzas Armadas participan en temas de salud, educación, protección civil, obras públicas, reparto de apoyos sociales, protección al ambiente, la política social, participan en temas de aviación, control migratorio, la vigilancia de los puertos y las aduanas, entre otros más. Y pues la asignación de obra pública al ejército ha aumentado considerablemente en los últimos años. Los militares construyen hospitales, escuelas, carreteras, aeropuertos. Actualmente construyen las sucursales del Banco del Bienestar, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la última etapa del Tren Maya, y estos últimos 3 que he mencionado son proyectos insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, el año pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional
formalizó la constitución de un consorcio militar llamado Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Olmeca Maya Mexica, que controla 4 aeropuertos internacionales en el sureste mexicano y también administrará 1.500 kilómetros de vías del Tren Maya. Y en las semanas recientes se acaba de formalizar una nueva aerolínea que será operada también por la Sedena, va a ser dirigida por un general de la Fuerza Aérea Mexicana y va a brindar servicios públicos de transporte de pasajeros, carga y correo. Pero los militares mexicanos no solo son empresarios y constructores, sino que también legislan. En septiembre del año pasado, con el hackeo al ejército mexicano, encontramos que la Sedena ha redactado iniciativas de reforma de al menos 10 leyes, 3 reglamentos y de la Constitución mexicana. En la mayoría de estos casos, los proyectos son enviados a la Consejería Jurídica de la Presidencia y son presentados ante el Poder Legislativo a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador o a nombre de legisladores del partido oficial de Morena. Y todas estas adecuaciones a la ley justamente les han permitido a los militares pues crear sus empresas, competir con grupos aeroportuarios, tener una nueva aerolínea, ¿no? Y este es un panorama pues muy general del creciente poder militar en asuntos civiles en México. Gracias, Miriam. Octavio, ¿cuáles son los principales hallazgos de la investigación sobre los militares de Daniel Ortega que se elaboró en alianza entre Confidencial y Conectas? Recordarles que Octavio es un huésped común de Conectas. Muchas gracias. Mira, pues primero quiero referirme a algo porque hay escenarios muy parecidos a lo que están planteando ellas y probablemente plantee Raúl también sobre el caso concreto, y es esta identificación partidaria que hay, digamos, entre las Fuerzas Armadas nicaragüenses y Ortega. O sea, eso es indisoluble para entender lo que está pasando en el país actualmente, en la grave crisis de derechos humanos. Uno tiene que entender al ejército como el pilar o el sostén de esta dictadura. Quiero comenzar a partir de ahí. Que en el tiempo del 90, cuando fue el fin de la Guerra Fría y también el Frente Sandinista en ese momento pierde el poder, el ejército entra a una etapa, que es una etapa que se le llaman claro, eso va a tenor con la etapa, ¿no? Después de que comienza la democracia, ¿no? En esta etapa, digamos, de transición, y el ejército asume una etapa de profesionalización que se ve sepultada con el regreso de Ortega en 2007, hasta que ahora los bases comunicantes, digamos, entre ambos grupos de poder son los mismos. Entonces, esta investigación lo que trataba de explicar es precisamente por qué esa lealtad de la cúpula militar con Ortega. Y hay varias razones que la investigación revela que son las que quiero contar. En primer lugar, hay una identificación partidaria entre la cúpula militar y Ortega. El jefe del ejército ha sido reelecto. Ellos eran electos antes por un periodo de 5 años y él ha sido reelecto ya en 3 periodos. Se llama el general Julio César Avilés. Pero además Ortega ha desarrollado diversas, digamos, técnicas para acercarse a los militares y coaptarlos mediante un aumento del presupuesto, es una de las vías, que es lo que explora la investigación. Hay un aumento del presupuesto de tal forma que inicialmente en 2006, un año antes de que Ortega llegara, estábamos hablando de unos 34 millones de dólares en presupuesto. El último de este año era de 95 millones, para darle una idea, 95 millones de dólares, eso le habla ya del aumento. También hay un incremento de la fuerza, pasaron de 10.000 a casi 15.000 en el mismo periodo. Entonces, ese es uno de los mecanismos. El otro, que digamos fue el dato disparador de esta investigación, que hizo un equipo de Conectas en el que yo participé, fue precisamente una serie de donaciones. Estaban apareciendo mucho en la Gaceta del Diario Oficial muchas donaciones de terrenos a distintas instituciones que hacía el ejército, el Ejecutivo, y que eran públicas porque aparecían a través de acuerdos presidenciales. Entonces, era recurrente que aparecía el ejército, ¿no? O sea, nosotros en Confidencial
creamos una base de datos propio en base a esos resultados, digamos, a eso que nos llamaba la atención. Y al final resultó que el 41% de los terrenos que Ortega había donado desde 2007 a distintas instituciones del Estado lo había hecho con el ejército. Sí, estamos hablando, para darles eh, una idea, de casi 4.000 hectáreas en terrenos donados del parte de Ortega al ejército de Nicaragua. Eh, Fuimos a los terrenos, en algunos casos no había construcciones, los expertos lo que dicen es que lo que podrían tratarse es que sean terrenos que puedan ser usados como garantías de préstamos bancarios o algo que pudiera ser útiles para sus propios negocios. Y en esto agrego que igual que en el Ejército de México, que tienen intereses por todos lados, la corporación, digamos, o el brazo financiero de los intereses del ejército, en Nicaragua se llama el Instituto de Previsión Social Militar. Y en negocios que fueron creciendo con todos los gobiernos, pero más con Ortega, han llegado a acumular un capital que las mismas fuentes del ejército revelaban en 2009, es decir, que es un dato todavía viejo para que vean el hermetismo con el cual se manejan estas cosas, oscilaba entre 90 y 100 millones de dólares. Por lo que les quiero decir es que la identificación partidaria y todas estas cosas, las donaciones de terreno, han estado ligadas precisamente a un pago de favores de parte del Ejecutivo a la cúpula militar. ¿Por qué es triste esto? Porque el resultado es que el ejército le dio la espalda, volvió a ver para otro lado cuando se dio la masacre contra los civiles dirigida por el Estado. Ellos, la gente les pidió que desarmaran a un cuerpo ilegal que había durante la represión, que eran los paramilitares, eh, identificados plenamente con Ortega, y el ejército no lo hizo. No solo eso, o sea, argumentó que se apegaba a la Constitución para respetar al jefe supremo, que es Ortega en su estructura de mando, y volvieron Un a ver minuto, para otro Octavio. lado. El dato que quedó de la masacre fueron 355 asesinados como mínimo, documentado por los organismos internacionales, entre ellos la CIDH, más de 2.000 heridos y miles de personas que han terminado en el exilio. Eso es lo que quería decir. Espero no haberme pasado. Esa investigación a la que se refiere Octavio, ustedes la pueden encontrar en conectas.org bajo el título Los militares de Daniel Ortega y está dividida en 3 partes. La primera, Ejército Terrateniente, Ortega premia con propiedades la fidelidad militar. La segunda, un ejército engordado con 4 veces más presupuesto. Y la tercera, Julio César Áviles, el general que rindió al ejército ante Daniel Ortega. Recuerden en conectas.org. Raúl, vemos que la presencia y control del ejército que ejercen las fuerzas militares cubanas en sectores claves como turismo, la construcción y la importación genera inquietudes sobre la falta de transparencia y oportunidades equitativas para otros actores económicos. Quisiéramos saber cómo ha afectado esta diversificación económica liderada por el sector militar al desarrollo económico y también a la competencia justa en Cuba. Sí, habría que decir que además de estos grandes eh, ámbitos económicos que menciona, Gaesa tiene bajo su sombrilla cosas tan minúsculas como expendedoras de gasolina, pequeñas tiendas minoristas en tiendas de barrio prácticamente. Eh, es decir, es el principal accionista de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, que es la única que provee servicios de telefonía e internet. Es decir, todo lo que podría valer, ¿no? En la estructura económica de Cuba, desde el punto de vista financiero, bancario, importación, exportación, tiene navieras, tiene cualquier, es como un estado prácticamente dentro del propio estado que ha crecido mucho, sobre todo luego de la muerte de Fidel, que si bien amplió, es decir, admitió que se involucraran los militares en la economía, luego el poderío de Gaesa creció mucho más luego de que Fidel Castro enfermara y su hermano Raúl Castro en el 2008
asumiera le traspasaron la presidencia del país y él era el ministro de las Fuerzas Armadas. Entonces, poco a poco, Gaesa fue absorbiendo muchos de los negocios en Cuba y sobre todo en el contexto del deshielo con Obama, cuando se esperaba que tuviera una mayor bonanza económica, nuevos negocios y tal. Gaesa prácticamente se convirtió, según los estimados al día de hoy de los estudiosos que siguen que siguen el crecimiento de Gaesa, posee al menos el 70% de las empresas del país activas. En la investigación que realizamos con Conecta en el Toque, por ejemplo, consignamos que alrededor del 40% del Producto Interno Bruto, según cifras conservadoras del país, pasaba por los negocios de Gaesa, que tenía operaciones en unos 11 países, más de 40 compañías, muchas de estas extraterritoriales, offshore, en paraísos fiscales, donde sus mesas directivas estaban integradas por militares y funcionarios públicos, de diputados, de empresas, directivos de empresas estatales cubanas, y aparecían, ¿no? En estas mesas directivas, en compañías muy opacas, en paraísos fiscales y tal. Lo que obviamente es una contradicción con el discurso y la moral, entre comillas, socialista y comunista que propugna la ideología oficial. Pero el problema principal con esto, como bien decía, es que la falta de transparencia, ¿no? A la hora de adjudicar estos contratos, la falta de transparencia a la hora de fiscalizar las ganancias, las inversiones, quién decide dónde se pone una inversión en un activo turístico y por qué no va hacia acá. Claro. Gaesa, por ejemplo, ni siquiera es fiscalizada por la Contraloría General de la República. Tiene un sistema propio de fiscalización y, y no, es decir, nada de su proyección ni sus planes es de dominio público para la población, no rinden cuentas periódicamente y obviamente es considerado también como, al ser una estructura militar, como prácticamente un secreto de Estado militar, ¿no? Raúl, ahora que tú mencionas el tema de la transparencia y la información, tenemos una pregunta del público. Por ejemplo, nos dicen, ¿cómo se puede solicitar información por vía transparencia al ejército de temas de obras sin que se reserve la información? ¿Cómo se No, podría hacer eso? En Cuba no existe una Mm, ley de transparencia de de información acceso, pública, de exacto. acceso a la información pública. Como te comentaba, Mm, estos planes, es decir, para escribir sobre esto hay que ir cazando, ¿no? Entre lo que se filtra en los medios estatales, eh, ir haciendo relaciones entre un evento y otro, buscando en los repositorios internacionales, públicos, de los datos de empresas y tal, porque en Cuba no existe una ley de acceso a la de información acceso, y exacto. además cuando un medio independiente, como en el caso del Toque, solicita declaraciones a alguna institución, más aún unos militares, eh, de plano ni siquiera te contestan muchas veces. Entonces, este es Sí, uno de los grandes problemas porque la ciudadanía no sabe a dónde van sus recursos en definitiva, porque esto no es con inversión extranjera, esa maneja es dinero del Estado y un minuto, Raúl. dinero público. Y afecta desde el punto de vista, por ejemplo, ahora mismo no sabe, el pueblo cubano no sabe por qué las empresas de Gaesa, que no son las únicas empresas militares que existen, la FARC tiene otro grupo de empresas que sobre todo operan hacia el interior del país, pero Gaesa es como los empresarios, digamos, globales, ¿no? Hacia los negocios extranjeros. Y el público no sabe por qué Gaesa sigue construyendo hoteles cuando las tasas de ocupación son bajísimas, por ejemplo, y
y es ínfima la inversión en puntos claves como educación, salud, la inversión agrícola, que es el problema que tiene realmente ahora la ciudadanía en Cuba, ¿no? Las preocupaciones son esas, sin embargo, continúan los hoteles de lujo Sí. edificándose en todo el país. Raúl se refiere a la investigación que también pueden encontrar ustedes en conectas.org, que se titula La matrioshka de los negocios cubanos. Recuerden, solamente pueden, acceden a conectas.org y ahí encuentran esa investigación, entre otras que abordan temas similares. Miriam, vemos que investigar temas de seguridad y defensa puede implicar opacidad y obstáculos para tener acceso a la información. Vimos ahora el ejemplo que mencionaba Raúl de cómo el contexto cubano, pues básicamente imposibilita que se acceda a información por medio de esas vías. En el caso de investigar temas económicos y civiles en cabeza de militares, ¿cuáles desafíos tiene el acceso a la información? Sí, definitivamente es muy complicado. Un ejemplo, el año pasado realizamos una investigación para conocer justo las entrañas administrativas, jurídicas y financieras de este consorcio militar que les hablaba, Olmeca Maya Mexica, y fue una tarea compleja, ¿no? Para el trabajo realizamos 54 solicitudes de acceso a la información pública y en cada una de ellas la Sedena nos dijo que la información no existía. Nosotros buscábamos conocer el proceso que llevaba la conformación de este nuevo grupo aeroportuario y ferroviario. Entonces, tuvimos que recurrir a otras dependencias civiles, como fue la Secretaría de Hacienda, que estaba pues, muy involucrada en este proceso para conformar la nueva empresa. Y resulta que Hacienda nos empieza a entregar documentos que habían sido elaborados por la Sedena y que la propia Sedena nos había negado su existencia. Y esto sucedió en absolutamente todas las solicitudes que le hicimos. Estaban Y ahí, es pero algo no que, estaban. ajá, sí, para ellos no existía, pero la Sedena, la Hacienda los tenía y ellos los habían elaborado. Y bueno, y esto se repite en absolutamente todos los temas, tanto de seguridad como ahora que son, están manejando empresas públicas, y definitivamente es una gran dificultad. Laura, ¿cómo evalúa el papel de los militares en asuntos civiles y administrativos en comparación con la función original que tienen los militares, que es defender a un país, a una nación contra amenazas externas? Yo lo que quería resaltar es que aquí estamos hablando de dictaduras y de democracias. Ponemos el ejemplo de México. Y es que es exactamente lo mismo, ¿no? Siempre el tema de, por cuestiones de seguridad nacional, todas las actividades que realizan los ejércitos, tanto en dictaduras como en democracias, quedan de alguna, no son transparentes. Eh, y en el caso de Cuba, yo creo que estoy de acuerdo con lo que contaba Raúl, o sea, cada vez más las Fuerzas Armadas Revolucionarias suman actividades que no tienen nada que ver con lo militar. Digamos. Se convierten en un pilar económico, en un pilar represivo, en un pilar también ideológico, ¿no? De tratar de mantener bueno, la revolución, el mito revolucionario, pero bueno, para todo eso necesitan recursos del Estado. Y en ese sentido, bueno, siempre las actividades financieras y económicas tienden a ser poco transparentes. Ahora, yo soy argentina, vivo en España, creo que también si tratamos de encontrar en España algunos datos que tienen que ver con cuestiones de compra y venta de armas, también nos va a costar. Siempre, de alguna manera, bajo el tema de la seguridad nacional, las Fuerzas Armadas tienen una cierta oscuridad, ¿bien? Que por supuesto se acentúa en países como los países latinoamericanos, tanto México como una democracia, como mi país, Argentina, y por supuesto en Cuba, que es donde el ejército siempre ha tenido un rol fundamental, no solamente económico, sino también para
la ideología y el represivo. Octavio, ¿qué rol juega el periodismo de investigación en exponer las implicaciones de esta creciente influencia militar en la sociedad? Que ahora mismo, por ejemplo, Laura, Miriam y Raúl exponían algunas de esas situaciones. Y la verdad es que cuando yo escucho a Raúl, por ejemplo, hay bastantes patrones en común. Escucho las palabras que dice Laura, de protagonismo represivo, de protagonismo en el Estado, y obviamente hay muchos patrones en común porque vienen de lo mismo, ¿no? O sea, tienen la misma visión de incluso de cómo el Estado se relaciona con el ejército. Mira, yo creo que la importancia de lo que se está haciendo, digamos, del periodismo, toca varios factores, digamos, que es importante, creo yo, destacar. Primero hay que entender que Nicaragua es una sociedad con miedo, pues, o sea, que vive inmersa en el miedo, producto precisamente de esta masacre y la represión creciente que se ha extendido después de 2018. Hasta hace unos meses, en febrero, era noticia, por ejemplo, que 222 reos de conciencia, es decir, personas que fueron acusadas injustamente, a las que le fabricaron casos, habían sido desterrados a Estados Unidos. Y el destierro es una de las cosas, pero le quitaron la nacionalidad, los declararon traidores a la patria. O sea, eso te refleja lo perverso y lo bajo y el fondo que está tocando Nicaragua en materia eh, de derechos humanos, ¿no? O sea, ahí no hay un Estado de Derecho garante realmente de los derechos de la población. Entonces, ¿qué papel puede jugar, digamos, el periodismo de investigación? Alumbrar todos esos episodios que están oscuros, alumbrar a todos los protagonistas, entre los cuales está el ejército, ¿no? Yo te hablaba de la complicidad militar, ¿verdad? De ver para otro lado cuando estaban masacrando a la gente. Eh, Revelar todas estas cosas, a nosotros nos toca un poco lo que decía Octavio, ¿estás ahí con Cabeza. nosotros? Ahora Sí, sí. aquí estoy. Armar el rompecabezas, encontrar información por aquí, encontrar información por allá, porque no es del todo, ¿cómo es que se llama? Pública la información. Entonces yo creo que ese es el trabajo que se está haciendo desde el periodismo. Ahora, Un minuto. lo importante a destacar, creo yo, es que tampoco los periodistas somos supermanes. O sea, hay fuentes, por ejemplo, que nos ayudan a entender lo que está ocurriendo ahí adentro. El periodismo de colaboración es vital y en esto me robo el minuto eh, para hablar un poco de la experiencia de trabajar, que es enriquecedora, estos temas con Conecta, ¿sí? Y que te dan, ¿cómo se llama? Profundidad de visión, sumado a la visión regional. Y yo creo que eso ayuda a explicar mejor las cosas y a que encontremos puntos en común entre las distintas realidades. Entonces, yo sí aprecio mucho porque uno, al participar en estos esfuerzos, digamos, uno aprende un montón. Y también creo que le es muy útil a una sociedad que está viviendo prácticamente en el miedo y en la penumbra, pues, por el tema de la represión. Justamente ese es el corazón de Conectas, esa colaboración que tanta falta hace muchas veces en el periodismo. Tenemos bueno, Laura, vemos que el pasado de las dictaduras militares se podría decir que condiciona la experiencia del presente y la presencia de militares en el espacio público, ese componente de dictaduras militares en un país. Sí, creo que sí, o sea, pero de todas maneras hay excepciones, ¿sí? De acuerdo un poco como al rol que han tenido los militares en las distintas dictaduras, hasta qué punto han sido, en el caso de Chile, por ejemplo, y en el caso de Uruguay y de Argentina, yo diría que hoy por hoy los militares han perdido mucho de ese poder económico o aún el poder de investigar a las personas. Yo creo que en ese sentido, hasta ahora, me atrevo a decir que han perdido mucho por distintas razones que vienen básicamente relacionadas a las dictaduras militares de los años 70. En otros países están ganando, como por ejemplo en Brasil, ¿no? En Brasil están ganando mayor
un papel mucho más importante en términos políticos, en términos de inteligencia. Entonces creo que, bueno, y en otros países, por ejemplo en Ecuador, van a ganar ahora seguramente mayor poder por lo que ha sucedido recientemente. O sea, cuando hay un problema de violencia, cuando hay un problema de narcotráfico, cuando hay un problema de maras, ahí están los a veces demócratas o mal llamados demócratas utilizando a las Fuerzas Armadas en cuestiones internas, que en realidad para eso no son para lo que están realmente formadas. Y ahí hay un problema de cuál es el límite luego, ¿no? De decir, bueno, hasta acá llegan las Fuerzas Armadas y hasta acá está el poder civil. El control civil de las Fuerzas Armadas en estos escenarios se hace muy difícil. Vemos en el chat de Zoom que hay varios comentarios y preguntas a propósito de este panel. Recuerden, un panel en el que abordamos cómo esta mutación militar afecta a la democracia, de Fuerzas Armadas a contratistas poderosos. Por ejemplo, tenemos a José Manuel Arias. Él dice, en el caso mexicano hay que mencionar que el actual gobierno federal, esto de acuerdo a José, tiene en jaque al organismo garante de derecho a la información. No pueden resolver recursos de revisión ante las negativas de las dependencias, entre ellas los organismos militares. Creo que Miriam apuntaba un poco sobre esto en la respuesta que daba anteriormente. También tenemos, por ejemplo, a Marga Gonet. Ella dice que en Uruguay hay varios ejemplos que están demorados o en investigaciones pausadas que vinculan a empresas sin sedes físicas que espiaron a varios políticos que están en el Parlamento. No sabemos, dice Marga, si aún lo siguen haciendo. A su vez, el ejército sigue sin dar datos sobre desaparecidos y de hecho, dice Marga, el ejército ocupa bancas en el Parlamento. Entonces ahí ya más o menos pone este comentario. Pregunta también que si ustedes ven con este contexto que ocurre en Uruguay, ¿qué caminos en común encuentran a nivel operativo entre sus experiencias y lo que sigue sucediendo con los ejércitos actuando como estados paralelos? Ella se refiere a esa actuación de como si fuera un estado completamente paralelo al real. No sé si alguno de ustedes se motiva a responderle a Marga. Bueno, puedo empezar. Yo creo que sí, que en muchos países son estados paralelos. Bueno, en Cuba son el Estado en las sombras, digamos. Pero yo creo que en Venezuela se han convertido en estados paralelos. Creo que en Brasil, después del gobierno de Bolsonaro, también han ido sumando muchas funciones que no sabemos si eso va a cambiar con Lula, pero sí, yo creo que sí, lo vimos también en el golpe en Bolivia, o sea, están ahí, están siempre ahí. Y cuanto más se debilitan las democracias latinoamericanas, quizás las Fuerzas Armadas son uno de los actores que más se fortalecen, ¿no? Con el debilitamiento de las democracias y también con el agravamiento del tema del narcotráfico, ¿no? Donde finalmente se llama a los militares a que pongan el orden. Miriam, quisiera saber, porque vemos este tema de los ejércitos como un estado paralelo, pero vemos que hay algunos contextos en que se le da poder a los ejércitos para asegurar una perpetuidad en el poder, pero vemos que en México, por ejemplo, no hay reelección. Entonces, ¿qué consideras tú? ¿Cuál objetivo persigue el gobierno de México al permitir una mayor influencia de los ejércitos tanto en el ámbito civil como en el ámbito económico? Sí, pues bueno, en el discurso oficial, el presidente López Obrador ha explicado en varias ocasiones que él busca que las Fuerzas Armadas coadyuven en el bienestar de la población y sean copartícipes en el desarrollo económico del país. Y los ha colocado justo a la cabeza de sus proyectos prioritarios de desarrollo, como es la conectividad aérea y ferroviaria del país, a través de estos proyectos de los que les hablaba, del Tren Maya, del Corredor Interoceánico, entre otros proyectos que hemos mencionado. El presidente incluso habla de la consolidación de una fuerza armada moderna y profesionalizada,
y argumenta una elevada confianza ciudadana. El presidente constantemente les llama al pueblo uniformado y asegura que son incorruptibles. Sin embargo, pues este es el discurso oficial, pero pues como ya lo hemos dicho, el ceder espacios civiles a los militares conlleva elevados riesgos de corrupción y en México hay evidencias de que sus procesos administrativos se presentan irregularidades en sus contrataciones, en sus compras públicas, se han documentado casos de corrupción. Por ejemplo, una investigación de la periodista Zoraida Gallegos, reveló que entre 2013 y 2019 el ejército utilizó unas 250 empresas fantasma, que son aquellas que emiten comprobantes fiscales de operaciones simuladas o inexistentes, y las usó para desviar unos 156 millones de dólares. También se ha documentado a través de auditorías internas que los militares carecen de procesos rigurosos de contratación, realizan compras a sobreprecio, benefician con asignaciones directas a empresas de militares en retiro, contratan empresas con domicilios inexistentes o que desaparecen luego de prestar el servicio, entre muchas otras irregularidades. Entonces, pues eso, lo de incorruptibles, realmente pues está en duda, ¿no? Y además, pues la opacidad militar, pues no nos permite ver si realmente esto de lo que nos habla el presidente, pues es una realidad, ¿no? Por eso, pues sí, es preocupante el control de las finanzas en las empresas militares y en la ejecución de las obras públicas. Raúl, quisiera saber cómo evalúas la relación entre el poder militar en Cuba y la estabilidad política de tu país. Bueno, el poder militar en Cuba garantiza, ¿no? De alguna manera la estabilidad política en Cuba a favor del Estado comunista, ¿no? Eh, es una fuerza hecha, es decir, a imagen y semejanza del nuevo régimen una vez que derrocaron al anterior dictador en 1959. eh, Prácticamente desmantelaron el ejército y las fuerzas que existían anteriormente, y a partir de las fuerzas revolucionarias de entonces fueron creando estas instituciones militares que son las que hay hoy. Entonces hay una gran fusión, ¿no? Como se ha mencionado aquí, eh, ideológico partidista entre el ejército cubano, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC, y la cúpula del poder. De hecho, el primer ministro actual es un ex coronel de las Fuerzas Armadas, que a su vez hizo gran parte de su carrera luego administrativamente en el turismo, ¿no? Y es como un componente importante en las principales empresas turísticas de Gaesa. Y, y en los lugares donde está el poder real en Cuba, que no es la Asamblea Nacional, aunque también hay diputados que son militares, sino el Comité Central del Partido y el Buró Político, que a su vez es un lugar más reducido, ¿no? de poder. También hay militares. Están los principales generales del país y como hemos visto también garantizando de alguna manera que la economía a su vez tribute a la idea que tiene el poder político de lo que debe ser, ¿no? Eh, el desarrollo de Cuba, o al menos el sostenimiento del status quo. Entonces creo que es fundamental. Creo que no, es decir, no se ven fricciones eh, como para decir que puedan en algún momento proteger, ¿no? O inclinarse hacia una resolución, una transición democrática en Cuba, aunque eh, no es descabellado pensar que igual no todos piensan igual dentro de la estructura militar cubana, y que eventualmente alguien puede estar descontento con el papel que públicamente han venido jugando últimamente los militares, que no quiere decir que no lo hicieran antes, pero ahora con las redes sociales se vio
a las Fuerzas Armadas y no solo al Ministerio del Interior se vio en la calle, sobre todo el 11 de julio, reprimiendo y tomando acciones para impedir la libre expresión en Cuba. Pero en este punto sostienen el poder, son una garantía de control hacia lo interno, más de defensa del país, porque incluso es el lenguaje de Guerra Fría Sí. es decir, ya pasó, el lenguaje ellos lo mantienen, pero a nivel internacional no son las mismas condiciones, no hay una amenaza latente sobre Cuba realmente. Estados Unidos públicamente admitió que no le interesaba, que no iba a intervenir en un contexto como el que ya sucedió el 11 de julio. Entonces, eh, las Fuerzas Armadas se han revelado todavía más como garantes del poder y como brazos ejecutores de la represión, al igual que el Ministerio del Interior. Ese término que utiliza Raúl, el término de la represión, yo pienso que es una constante común en varios países. Por ejemplo, tenemos también a Nicaragua. Octavio, quisiera saber cómo tú describirías la relación de Daniel Ortega con el ejército. ¿Con qué palabras la describirías? Mi hermano, a ver, hay una relación de subordinación, ¿verdad? O sea, una relación de subordinación clara, que además está establecida constitucionalmente. Ortega es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y así está establecido en la Constitución. ¿Por qué cito esto? Porque esta Constitución, que es de 2014, fue la reforma que le hicieron en 2014, es la que permite ver mejor, digamos, esa identificación partidaria. O sea, que no solo se limita a que en los actos públicos el ejército pueda poner una bandera del Frente Sandinista a la par de la bandera de Nicaragua, o de que aparezcan en actos pues que son más a veces con las mismas características de Ortega, más partidarios que nacionales. El punto es que en esa reforma constitucional el ejército dio el visto bueno para que se hiciera la reforma, y esa reforma fue la que Ortega, para reelegirse la primera vez en 2011, usó un fallo de la Corte Suprema de Justicia controlada por sus magistrados y pudo regirse, saltarse la prohibición constitucional de la reelección usando un fallo judicial. Pero después, cuando ya acumuló más poder, lo que hizo fue reformar la Constitución para quitar, digamos, el candado que existía en la Constitución. Esa Constitución fue la que el ejército respaldó. Ellos llegaron a una comisión legislativa y en esa comisión legislativa apoyaron esas reformas. Fue un intercambio de favores en ese 2014 que parece tan lejano ahora, porque el Ejecutivo propuso también casi de manera paralela, propuso una reforma al Código Militar, que fue lo que posibilitó después que se reeligiera el actual jefe militar. Entonces, como pueden ver ustedes, hay una serie de, ¿cómo es que se llama?, de puntos que demuestran que esa afinidad partidaria va más allá, pues, o sea, parece un proyecto compartido. Yo diría que son socios, para responder directamente a tu pregunta, son socios en esta Nicaragua que está bajo la bota de la represión. Mira, sobre la actuación precisamente de los militares durante la represión, aunque ellos han jurado que solo salieron a la calle, ¿verdad?, a defender puntos estratégicos durante la represión y que fue la policía la que se encargó, digamos, de las, abro comillas, actividades o temas de orden público, que era como calificaron a las grandes manifestaciones de la población pidiendo un cambio en el país y que fue masacrada. La verdad es que hay muchas dudas porque el tipo de armamento que usaron en los ataques a la población civil, el tipo de entrenamiento que tenían las personas que atacaron a la población, hizo que la gente señalara directamente al ejército. Miren, en el tercer trabajo que mencionaba Indira, que es el perfil del general Avilés, el general Avilés nació en una ciudad que se llama Jinotepe, que queda en Nicaragua, que fue atacada y fue objeto de una masacre de parte de las fuerzas paramilitares. Le metieron 2000 efectivos, pues, y masacraron a la gente ahí. La gente culpa a Avilés y culpa a los militares.
precisamente por todas estas cosas que les estoy señalando. Entonces no hay una frontera, digamos, definida Mm, entre el interés de uno y el interés del otro. Obviamente, cada quien tiene sus intereses, pero a eso es lo que me refiero cuando llamo que el ejército es el sostén de la dictadura de Ortega. Esos paramilitares que vemos. anduvieron matando a la gente, que llegaban a los pueblos y los liberaban, entre comillas, con las banderas del Frente Sandinista, y así sabía uno que eran ellos, ¿verdad? Encapuchados, asesinando a los jóvenes. Eh, Jamás hubieran hecho eso si el ejército hubiese, ¿cómo se llama?, desarmado ese cuerpo ilegal, y no lo hizo. El argumento que dieron fue precisamente de que se apegaban a la Constitución, a respetar el mando de Ortega. En Justamente 2015, tenemos, bueno, un minuto, Octavio. sí, ya lo último. En 2015 yo se lo pregunté a Avilés, me acuerdo que yo era reportero en ese entonces de la prensa y lo miré en la Corte Suprema de Justicia, en una actividad rutinaria. Yo le pregunté que este ejército decía que no era el de Somoza, ¿no? Que le disparaba a la Mm. población. No era el de Somoza que masacró a la población. Y él decía que jamás se iban a convertir en eso. Pero después de lo que estamos viendo, ¿qué se puede pensar de este ejército? ¿Qué se puede decir? Ellos yo creo que ante la historia tienen un montón de preguntas que responder. Ahora que tú mencionas también, Octavio, el caso de Nicaragua, tenemos en el chat a Walter Bernardo Morales. Él dice que los ejércitos a nivel centroamericano tomaron un rol de imposición de justicia y de opinión económica. Dice que lamentablemente, de acuerdo a Walter, la sociedad civil ha cedido un espacio muy importante al ejército al no querer actuar en situaciones que competen a la sociedad y prefieren darle esas actividades al ejército y eso propicia la corrupción. ¿Consideran ustedes que la sociedad civil, ahora aprovechando esta pregunta, este comentario de Walter, que la sociedad civil tiene un rol en este otorgamiento de poder o puede interferir o de alguna manera? Si vemos, por ejemplo, contextos como el de Cuba, el de Nicaragua, donde hay regímenes muy fuertes, ¿qué papel entonces debería de jugar la sociedad civil? Dejo esta pregunta abierta. Bueno, voy a empezar yo, si puede ser. A ver, el ejército, los ejércitos, las Fuerzas Armadas tienen las armas. La sociedad civil es una sociedad desarmada. Por lo tanto, es muy difícil. Es a través del periodismo, pero jugándose la vida. O sea, hay que reconocer, ¿no? Que hay cuántos cubanos, jóvenes cubanos se han tenido que exiliar después antes y después del 11 de julio. O sea, la sociedad civil tiene el problema más grande que no está armada, y no tiene que estar armada, digamos. El problema, y no hay un dictador, y eso quería yo decir en el caso de lo que estaba comentando Octavio, cuando hablamos de Cuba, los dictadores necesitan a las Fuerzas Armadas de su lado. No pueden, si no tienen a las Fuerzas Armadas de su lado, no duran 5 meses en el poder. Entonces, claro, de alguna manera les tienen que dar algo, ¿sí? Que no solamente sea el control de las armas, pero que tengan prebendas de alguna manera para poder mantenerse en el poder. Pero la sociedad civil puede ser, podés estar con el periodismo independiente. Hay mucha gente, hay muchos periodistas muertos en México, ¿sí? En México es el país que más periodistas han sido asesinados en el último año. Te jugás la vida. Y eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo y claro, y hay que respetarlo, ¿no? Porque bueno, no todo el mundo tiene ganas de morir bajo las balas de un dictador que además sabes que cuando vos morís, él sigue estando en el poder. Ujú. Justamente a propósito de esta pregunta y este comentario también que acaba de hacer Laura, Raúl, quisiera saber cuáles consideras tú que son las mejores prácticas para evitar la instrumentalización del poder militar con fines políticos en América Latina. Bueno, yo sí, hablo desde el punto de vista de un país donde eh, los militares son el poder político durante décadas, ¿no? Es decir,
Prácticamente las prácticas que he conocido y de las que he sido testigo son de una gran militarización de la sociedad, de, de un gran adoctrinamiento tendente a glorificar, ¿no?, una épica militar desde la infancia. Entonces, en ese sentido, a veces es entendible, y no por eso lo comparto, sí, pero es entendible por qué, por ejemplo, en la sociedad cubana a veces se ve a los militares como una garantía de algo por una parte de la población, sobre todo la que continúa apegada al discurso ideológico del poder. Eh, Porque han sido como la coartada, es decir, han sido como los garantes de, entre comillas, de la nación ante una gran amenaza externa, ¿no? Según el relato del castrismo desde después de los primeros años. Entonces, eh, ejemplos concretos no puedo poner, pero sí puedo hablar de lo como cubano desearía, ¿no?, para un futuro democrático, un rol de las Fuerzas Armadas que fuera eh, no deliberante, es decir, no, que se ocupara de la defensa territorial de la nación, unas Fuerzas Armadas reducidas en número, eh, con altas capacidades tecnológicas para lo que compete a la defensa nacional, no para doctrinas que hacia lo interno impliquen la represión y el espionaje de ciudadanos y tal. Eh, y que fueran respetuosas de una constitución que garantizara los derechos fundamentales básicos, que es lo que no hay en Cuba hoy. Entonces, creo que sería eso, unas Fuerzas Armadas que no participaran en la vida política directamente, que respetaran la constitución y que se circunscribieran al ámbito de la defensa nacional. Ni siquiera eh, ni siquiera tuvieran un rol protagónico en la economía, porque por ahí vienen ya estas mismas alianzas que en estos otros países le garantizan, ¿no?, una línea directa entre el gobernante de turno o el dictador de años Sí. con el alto mando militar, que en definitiva los va a asegurar la consecución de sus objetivos políticos. Laura, quisiera, bueno, vemos que en algunos países de América Latina los jueces cobran protagonismo en el ámbito público. ¿Por qué considera que no problematizamos la presencia del Poder Judicial en el ámbito legislativo y ejecutivo, pero sí cuestionamos la de los ejércitos? Bueno, el rol de los jueces, digamos, supuestamente tiene que ser defender la Constitución y defender las leyes, y los jueces no están armados, ¿sí? Y son un poder, digamos, el poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Con lo tanto, o sea, el poder judicial es muy importante, que tiene que ser independiente y tiene que ser el que nos ayude a encontrar la manera de evitar la criminalización de los periodistas. O sea, los jueces son muy importantes para cualquier Estado democrático. Los ejércitos son importantes para, como lo decía Raúl, para la defensa del territorio nacional, pero no tienen que estar involucrados en cuestiones internas. El ejército no está para estar involucrado, las Fuerzas Armadas en general no tienen por qué estar involucradas en cuestiones internas, sino en cuestiones de defensa de extranjeros. El rol del Poder Judicial es fundamental en cualquier democracia, y la independencia del Poder Judicial es fundamental para garantizar la libertad de prensa, el respeto a los derechos humanos. O sea que prefiero más jueces y menos militares. Bueno, ahí escuchábamos a Laura con esa posición, más jueces y menos militares, porque los jueces no tienen armas. Eso fue lo que me quedó. Miriam, una última pregunta. Vemos que en América Latina se describe a los militares como empresarios de uniforme.
¿Cuáles intereses consideras que están protegiendo en sus alianzas con ejecutivos en México? ¿Cuáles intereses están protegiendo los militares? Sí. Bueno, pues es quizá el dinero, el empoderamiento que están obteniendo, el presupuesto de las Fuerzas Armadas ha crecido en los últimos años, me parece que a más de un 63% en el último, en esta administración. Y por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional se ubica por encima de dependencias civiles como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, o la Secretaría de Hacienda. Tienen muchísimo más presupuesto que estas áreas que son fundamentales para un gobierno. Entonces, pues creo que el interés está ahí, ¿no? En el dinero y el poderío que están reuniendo, y que pues la pregunta ahora es si esto se podrá revertir o no. Preguntan también, Miriam, en el público si puedes repetir el nombre de la investigación, de la autora de la investigación sobre las 250 empresas fantasmas del gobierno mexicano. Sí, la periodista es Zoraida Gallegos, que ha hecho, bueno, es una de las periodistas de investigación que ha hecho un buen pues rastreo y acercamiento a los militares empresarios, y le ha indagado en el tema de empresas fantasmas y de contrataciones públicas y obras públicas, y en donde podemos ver a través de varias investigaciones que ha hecho Zoraida, pues es esto que les hablaba de que incorruptibles no son. Bueno, ahí tienen el dato de la periodista Soraya y su investigación sobre empresas fantasmas. Octavio, finalizamos esta conversación, este panel contigo. Quisiéramos saber, por ejemplo, hablaba anteriormente Raúl sobre las prácticas para evitar la instrumentalización del poder militar con fines políticos en América Latina. Quisiera saber desde tu punto de vista y desde Nicaragua, ¿cómo podrías responder a esa pregunta? Fíjate que más que una respuesta, al oír a los colegas me motivaron una reflexión, pues. Eh, la historia de Nicaragua ha estado marcada, ¿no?, por el militarismo. Si uno revisa desde el 36, 1936, que se subió el primer Somoza al poder, uno ha pasado de los generales a los comandantes, ¿sí? El actual es el comandante Ortega. Y ese militarismo que está alentado por la falta de institucionalidad, por la corrupción, por la necesidad entre cierta parte de la población de un hombre fuerte, ¿no?, que ponga orden a las cosas. Yo creo que debería en algún momento pues cambiarse por entender que lo que necesitamos no son armas, lo que necesitamos es educación, ¿sí? Nuestros pueblos necesitan educación, nuestros pueblos necesitan respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho que de hace rato se lo cargaron en Nicaragua. Eso es lo que necesitan nuestros países. Entonces, todo eso que estaba diciendo Raúl me era tan familiar, ¿no? De la glorificación eh, que promueve el Estado, ¿no? Hace unos días yo le decía a un amigo que en el régimen de Ortega la gente, por ejemplo, no se muere. La gente inicia el tránsito hacia la inmortalidad. O sea, por ejemplo, cosas desde detalles tan pequeños como ese, la glorificación de Ortega, la glorificación de Murillo, te dicen mucho, ¿no?, de lo que vive un país. Y por supuesto que dentro de esa deificación creada por estos protagonistas de este sistema corrupto que es el orteguismo en este momento, por supuesto que el ejército tiene mucho que rendirle cuenta a la ciudadanía y rendírsela a ellos mismos. Al final, eh, cuando se vean al espejo, ¿no?, van a ver los monstruos en que se han convertido. Muchas gracias, Octavio, por esa
reflexión final, recordarles también a ustedes que pueden encontrar estas investigaciones, tanto sobre Cuba como Nicaragua, en conectas.org. La de Nicaragua específicamente es Los militares de Daniel Ortega, una entrega de 3 trabajos, y la de Cuba, a la que nos referimos durante esta intervención, es La matrioshka de los negocios cubanos. Así que ya saben, pueden encontrar eso aquí. Agradecemos una vez más a nuestros panelistas. Tuvimos en esta conversación a Laura Tedesco. Ella es decana y directora del Departamento de Ciencia Política de San Luis University, el campus de Madrid. También Miriam Ramírez, ella es periodista especializada en temas de corrupción, política, narcotráfico y derechos humanos. Octavio Enríquez, un periodista de investigación de Nicaragua y también miembro de Conectas Hub e integrante del equipo de Confidencial. Y por supuesto tuvimos a Raúl Medina, periodista, editor y fotoreportero freelancer cubano. Recordarles a ustedes que este diálogo Conectas abordó el tema de la mutación militar de Fuerzas Armadas a contratistas poderosos. Pueden revivir este diálogo ya luego en nuestro canal de YouTube de Conectas, y también agradecer a nuestros colaboradores en este diálogo, San Luis University y El Toque. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nos vemos en un próximo Diálogo Conectas.